Formalmente, buenas noches amigos, bienvenidos a Conversaciones Trascendentales. Debutamos en el año 2022, en febrero, como lo prometimos cuando nos fuimos en diciembre. Dijimos, primera semana de febrero estamos aquí y un programa muy especial. Con Marisabel Ron, hoy tenemos un invitado de lujo. Mari, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Coincido contigo. La verdad que haber conocido a David nos abrió una frontera increíble porque es un muchacho sumamente joven y nos ha despertado esa curiosidad por saber cada día más. Así que lo vamos a estar escuchando muy atentamente y conociendo más de su vida personal también. Así es. Bueno, David es cofundador de Asinfin, una empresa dedicada a business intelligence, enfocado justamente en el tema de finanzas para pymes, que me imagino que va a ser uno de los temas centrales. Bueno, y tiene una plataforma espectacular para ayudar a darle ese servicio y ese outsourcing integral en el área financiera a sus clientes. Está basado en México y además algo espectacular, consultor de primera línea y alguien que es experto en un tema que yo estoy seguro que los que están acá hoy tienen muchas preguntas sobre el tema, y es básicamente cómo o cuánto nosotros como consultores podemos cobrarle a un cliente. Bueno, espectacular las cosas que David nos puede decir. David, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Saludo a todos. Muchas gracias por la invitación a su programa. Muy bien, y tú dijiste algo muy importante. Buenas noches, buenas tardes, porque depende de dónde estás, Claro. es algo muy especial. Les digo, hoy tenemos audiencia desde México hasta la Patagonia. Como siempre, conversaciones trascendentales, trascendiendo más allá de nuestras fronteras. David, cuéntanos, ¿qué le espera a la pyme latinoamericana este año? Pues mira, creo que habría que hablar mucho de cómo está la economía a nivel mundial, ¿no? Esto es algo que a nivel COVID nos ha afectado de una manera brutal. Y te puedo decir que el crecimiento a nivel mundial es del 4.1%. Entonces, es un crecimiento que se puede ver pues en un rango aceptable, pero bueno, en América, ¿cómo estamos? En América, si lo dividimos como América del Sur, el crecimiento esperado es del 2.1%. Si nos vamos al Caribe, es del 7.3%, y en América Central es del 4.7%. ¿Por qué nos importa mucho saber esto? Por una razón. Si crece el país, podemos crecer todos en conjunto. ¿Qué quiere decir este crecimiento del PIB y todo esto que estoy hablando de una manera mucho más sencilla y sobre todo, a mí como pyme, cómo me afecta? Es muy sencillo. Este es el crecimiento que nosotros podríamos alcanzar en promedio de ventas, de crecimiento de una empresa. Es decir, es cómo se está moviendo el mercado en cada uno de nuestros países. Entonces, a pesar de tener un año complicado, 2018, 2019, con todo lo respecto a prepandemia, y un 2020 que nos movió a todos, un 2021 bastante complicado, 2022 empieza a ser ya un año donde se esperan ya crecimientos. Y estamos esperando llegar a los años 2019, 2018, de en aquella época, ¿no? Cuando no existía la pandemia, podemos empezar a tocar algunos puntos cercanos a esa época. Es decir, que más allá de la situación, más allá de que, bueno, que todavía estamos en pandemia, porque todavía la OMS se niega o todavía no reconoce al COVID como una endemia, sino más bien sigue siendo una pandemia. Hay amplísimas posibilidades de crecimiento para América Latina. Las perspectivas que nos estás dando son buenísimas, ¿no? Me parece a mí. Hay perspectivas de crecimiento, todo va a depender mucho de nuestros gobiernos en cada uno de nuestros países, pero bueno, viéndolo con buenos ojos, es un crecimiento, es un año donde ya empezamos a aceptar lo que nos trajo la pandemia, bueno y malo, y empezamos a adecuarnos a esta nueva realidad, ¿no? Que es, a partir de ahora, un crecimiento, ¿no? En estos años nos hemos visto en la necesidad de reinventarnos, no solo como personas, sino también como empresas,
Vemos cosas tan impresionantes como un Zoom, donde podemos estar en contacto con muchísimas personas. Y por el otro lado, aunque ya existían ciertas plataformas, vemos un incremento en este tipo de reuniones, en el home office, en empezar a competir de forma internacional con otros países, en tu mismo campo o en tu misma, pues en tu misma actividad, ¿no? Pero no solo eso, también te va a dar muchas alianzas muy fuertes a nivel internacional. Es decir, creo que en este momento podemos hablar de que la globalización se puede hacer mucho más palpable. Has dicho algo muy interesante, que es la globalización y la posibilidad de internacionalizarse. Un Exacto. consultor independiente, bueno, tú eres un ex Coca-Cola, ex Scotiabank y bueno, algunas otras empresas que allí en tu currículum, las personas lo pueden visitar en LinkedIn y David Terrazas Pavón y lo van a descubrir perfectamente. Pero alguien en México, tú estás sentado ya en el DF. Así es. ¿Cómo mira a la gente? ¿Cómo mira? ¿Cómo contacta a gente para brindarle consultoría en cualquier país del mundo? ¿Cómo se vuelve global un profesional independiente? Esa es una de las preguntas más complicadas porque involucra muchísimos factores. Para volverte internacional, primero tienes que tener experiencia de forma internacional. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quisiera ir, y voy a poner un ejemplo al azar, si yo me quisiera ir a África a vender a Egipto, yo primero necesito saber cómo es la cultura en ese país. Necesito aprender cómo manejan los negocios, necesito aprender cuáles son sus particularidades para poder ofrecer mi servicio. Porque al irte a un país de forma internacional implica que vas a competir con el mercado local. Y hay países donde el mercado local es mucho más importante que el mercado internacional. Y otros países donde es al revés. Si eres internacional o extranjero en este sentido, te toman mucho más en cuenta que al mercado nacional. Y esto lo tenemos que aprender a jugar a favor o saber cuáles son nuestras barreras de entrada. Por el otro lado, si no te has posicionado en tu país, va a ser mucho más complicado posicionarte en otro país. Entonces, hay que aprender a ver cómo te vas a posicionar en un país, cómo te posicionas en otro país, a qué te enfocas, qué quieres resolver en cada uno de los mercados. Obviamente debes de conocer el mercado y todo esto hablándolo solo de tu sector. Y una vez que estás haciendo eso, vas a tener que crear una estrategia de cómo entrar a cada uno de los países. Y no es lo mismo entrar a Argentina, que a Uruguay, que a Brasil, que a Venezuela. Cada uno tendrá sus propias complejidades y habrá servicios que no le interesen a un país y otros que se mueren por ese servicio. Entonces, para empezar, primero yo diría ir poco a poco, país por país, y empezarte a afianzar, ¿no? No me refiero a que solo ataques un país, me refiero a que ya una vez que estás entendiendo un país, empieces a enfocarte en ese país, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que podría comentar con respecto a este tema de una internalización de una consultoría. Wow, buenísimo tu comentario, David, porque yo sé que, por ejemplo, tú tuviste la oportunidad de manejar temas como créditos y estructuras financieras de una empresa como Coca-Cola FEMSA, ¿no? Entre otras cosas, yo sé que, y lo hacías para toda o para la mayoría de los países de América Latina. Y yo recuerdo que cuando estábamos conversando, tú me contabas que Argentina era una cosa, Venezuela era otra, o Venezuela era algo extraterrestre en ese momento y demás, ¿no? Y esa es una muy buena manera de conseguir experiencia internacional y además hacer redes. Pero otra buena manera de hacer redes y de conseguir experiencia es el networking. El networking es muy positivo, es mi opinión sobre este tema, sobre todo los que formamos parte de alguna comunidad internacional de networking, se nos facilita muchísimo la internacionalización de nuestros servicios, ¿no? Porque logras alianzas con personas de otros países y así lo puedes hacer. Un poco lo que también se hace desde nuestro trabajo en C7, en este grupo que nosotros hemos creado para crecer internacionalmente con servicios y productos enfocados en las personas. Les recuerdo a las personas que este es un programa es una entrevista co-creada.
que es co-creada, que me encantaría que participaran y quisieran preguntas. Allá está Marisabel, que seguramente siempre me tiene 2, 3 preguntas. David, yo te digo, las preguntas más difíciles las hace Marisabel, no yo. Y algo que es muy, muy importante, la única condición para hacer preguntas y para intervenir es que nos abran la cámara y simplemente lancen esa pregunta, que David va a estar allí para ayudarlo. Yo tengo 2 o 3 más, pero me encantaría, Mari, que me cuentes un poquito qué quieres preguntarle tú a David ahí con tantas ganas. Bueno, tú sabes que yo siempre me gusta salirme un poquito del libreto y preguntar cosas que por ahí no están directamente relacionadas con el expertise que tiene David. Y fíjate que en una de las tantas reuniones que tuve con David, él detectó hablando con su mamá que David es la tercera generación de auditores de su familia. Tesorero. Y a mí De me quedó tesorero. así. Claro, y entonces yo dije, wow, fíjate tú, qué interesante. Y yo decía, David de 10 años, David de 10 años en el colegio, ¿qué quería ser David de 10 años en el colegio? ¿A qué soñaba? ¿A qué apuntaba? A los 10 años yo quería ser doctor. ¿Ves? Yo sabía que no venía por ahí. Terminó siendo doctor, ¿no, Mari? Terminó siendo Terminó doctor siendo doctor igual. doctor de finanzas de empresas. Exactamente. Le diagnostica el mal a la empresa. Exactamente. Sí, yo a los 10 años quería ser doctor. De hecho, yo quería ser cardiólogo. Bueno, De ahí pasé por una crisis, vamos a llamarle así, de una crisis, no quisiera decir de temprana edad, pero sí una crisis de qué quería hacer. Y entonces pasé por filosofía, pasé por diseño gráfico, pasé por veterinaria, Wow. biología marina. Y al final, pues empecé a decidirme por la parte de negocios. Me di cuenta que me gustaba desde siempre la parte de los negocios. Me di cuenta que todo lo que yo pensaba lo veía con un tinte de negocios, de sí, es que quiero hacer biología porque quiero hacer esto, y entonces terminaba haciendo un negocio. Y de ahí fui definiendo poco a poco lo que a mí me gustaba, y sin influencia de mi mamá, que eso es algo importante, ni de mi papá. Yo me decía, pues, entra a economía, y yo le decía, no me gusta la economía. Y investigando, terminé en el área de finanzas, me di cuenta que me gustaba mucho el área de riesgo financiero, el área de crédito, el área de la banca. Es un lugar que me encanta, la parte bancaria es un sector que me encanta, me fascina, y dije, voy por ahí, ¿no? Y así es como terminé pasando de ser un doctor cardiólogo a un tesorero y hacer temas de financiamiento para empresas. bueno, el tesorero también tiene que medir el corazón de las empresas, que es también el pulmón de todo, así que bueno. Mira, fíjate Luego, también, sí, tenemos una pregunta una que nos pregunta, llega exacto. desde la audiencia. René Yapur nos está escribiendo. David, esta es buenísima esta pregunta, ¿has tenido experiencia trabajando con empresas familiares? Sí, la respuesta es sí. Muchas pymes nacen como empresas familiares, y por lo menos aquí en México, y seguramente esto es un patrón no solo a nivel América, sino a nivel internacional, las grandes empresas luego también tienden a ser empresas familiares. Entonces, tienes empresas, por ejemplo, y voy a hablar de una empresa que conozco, que es FEMSA. En muchos países la conocen. FEMSA sigue siendo una empresa familiar. ¿Por qué me refiero que es una empresa familiar? Porque muchos accionistas o principales accionistas son familiares, directos o indirectos. Entonces, a pesar de ser una empresa internacional, seguimos hablando de factores de empresas familiares. Por el otro lado, muchas pymes son empresas familiares. Al final del día, hay un riesgo y hay un sector muy interesante en la parte familiar, y es cómo separar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus tíos de la empresa. Y me refiero a separar no de correrlos o alguna situación de quiebre, sino me refiero también a cómo dejar de decirle, oye mamá, en alguna empresa, y decirle, licenciada, abogada, lo que sea, tenemos esta situación. Y que el pleito que se realice en la empresa no se vaya a la casa, y mucho menos a las comidas y cenas familiares, ¿no?
Ujú, ujú, ujú. ¿Cuál es tu hobby? ¿Cómo, Ramón? Tu hobby. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Yo tengo 3 hobbies. Uno es estudiar. Me encanta estudiar, hacer cosas nuevas. Entonces ahí me estoy certificando y de repente ya estoy en una o en otra. Ahorita estoy haciendo trading. Me encantan las finanzas, entonces voy a estar haciendo muchas cosas como temas financieros y entonces ahorita estoy haciendo trading, aprender cómo hacer compraventa en inversiones a la bolsa, pero ya como para vivir de ello, ¿no? Ajá. Eh, Eso es ahorita, actualmente, ¿no? La otra cosa que me gusta y la gente más allegada a mí lo sabe, me encantan las artes marciales. Practiqué muchos años artes marciales. Uno de mis sueños también era participar en un Panamericano, participar en un mundial. Pero bueno, me encanta, creo que es algo que me libera muchísimo. Y la otra es, me encantan las motos, ¿no? Entonces, me encantan todas las motos, toda la gente que me conoce sabe que me encantan y ahí lo primero que volteo a ver es una moto antes que un peatón, ¿no? Está muy bien. Bueno, te pregunto, David, desde esa pasión por las motos, esa pasión por las artes marciales, ¿cómo llevas eso tú a una consultoría de finanzas? ¿Qué cosa te deja ese hobby? Esta pregunta no es fácil, ¿no? Ese hobby que tú te volteas y lo aplicas a tu día a día financiero o a tu Te voy a consultoría decir, financiera. una de ellas es que no es algo convencional. El hecho de que a una persona le gusten más las motos que los carros no es convencional, es más común que les gusten los carros, ¿no? El hecho de una persona que le gustan las artes marciales, pues sí, habrá gente que te dice karate y yo soy de los primeros que salta para decirte, espérate, no todo es karate, ¿de qué hablas? ¿No? O sea, este, entonces, uno de ellas es el tema de la convencionalidad y el ser, pues, no quiero decir común porque no es esa la palabra, pero sí salir fuera del estereotipo de a los hombres les gustan las motos, digo, perdón, Ujú. no las motos, o a los hombres les gusta el fútbol. A mí no me gusta el fútbol, ¿no? Lo siento, América, no me gusta el fútbol. Bien. Ese tipo de cosas, hasta la parte de cómo pensar bajo presión. Al final del día es eso, no traes mucha presión. Cuando estás peleando con alguien, pues o recibes el golpe o lo das, ¿no? No hay de dos. Y en eso es cómo moverte, cómo aprender a leer al otro, cómo aprender a hasta hacer cosas mucho más complicadas, como una patada a la cabeza, pero dejar que tu cuerpo responda, ¿no? Y en ese sentido, creo que va mucho a la consultoría. Hay veces que tú dices, este es el camino seguro, pero no es el más conveniente. Hay veces que solo hay que hacer algo a la derecha, algo a la izquierda y los resultados se potencializan. Y obviamente, mucho en la parte de frustración y sobre todo disciplina, ¿no? Me gusta eso de, tú tienes un negocio, estás en un entorno y el entorno le da una patada a la cabeza. Deja que tu cuerpo reaccione ante esa patada. ¿Qué te parece, Mari? Sí, claro. Me parecía muy interesante y está poniendo algunos aditivos que los latinos todavía nos cuesta mucho. Dijo una palabra mágica, disciplina. La sangre latina en general, le estoy generalizando, nos cuesta mucho la disciplina. Hay un concepto que ser disciplinado es aburrido, que ser disciplinado, bueno, nos quita creatividad. Y todo lo contrario, pero eso es algo que tenemos que ir adquiriendo poco a poco. Entonces me parece que esa palabra clave de disciplina, me parece que es un punto que tenemos que llevar adelante. Y tal vez Carlos te está haciendo una pregunta acá muy interesante. Yo me quedé también con esos números en la cabeza. ¿Qué opinas de tan bajo crecimiento proyectado para América del Sur, que es solo de 2,1, y de los países que integran esa región? Si has podido hacer un análisis de los países, por ejemplo, en Bolivia se proyecta un 6,6%. ¿O por qué en el sur tenemos tan bajo crecimiento? Sí, bueno. Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Pues mira, sí he podido hacer un poco de esa parte del análisis.
es algo importante determinar por qué es un 2.1%, por ejemplo, de América del Sur. Bajo este esquema, tengan en cuenta que tenemos una Argentina, un Brasil, que, por ejemplo, Brasil trae una proyección de crecimiento del 1.4% y es uno de los mercados más importantes de América del Sur. Entonces, ese 2.1 está truqueado en el sentido de, habrá países como Bolivia, ¿no?, que trae ese crecimiento del 6, pero habrá otros países como un Uruguay o como un, pues no sé, por ejemplo, Perú, ¿no?, que trae un 3%, y un Brasil con un crecimiento del 1.4, y una Argentina con un crecimiento de 2.6. Entonces, esto es un tema ponderado. Muchos de los factores que me he dado cuenta que es, pues yo creo que eso es algo hasta toda América, ¿no?, es el tema de las políticas fiscales de cada uno de los países y el cómo se ha enfrentado la pandemia con esas políticas fiscales. De hecho, Argentina trae un crecimiento bastante fuerte porque ha hecho, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, toda la forma en cómo se hizo todo el tema de la vacunación va a traer un impacto positivo. En cambio, si tienes por ejemplo, un Brasil, sus índices de crecimiento están muy por debajo y porque su tasa de desempleo es altísima de acuerdo a a los demás años. El hecho de la importación y exportación también afecta muchísimo. El hecho que China baje sus importaciones le pega a Brasil, le pega a Perú también. Entonces, es un índice bastante truqueado bajo este esquema, porque tienes países que van a tener un crecimiento exponencial y otros países que van a tener un crecimiento casi nulo, ¿no? Brasil está a borde de la recesión. Simplemente para que se haga un comparativo, México trae un índice de crecimiento de un 3.5% más o menos, entre 3 y 3.5, dependiendo cada analista. Entonces, pues, ¿contra qué lo estamos comparando, no? Claro. Viene otra buena pregunta, David, aquí de René Yapur. Dice, con relación a la educación financiera, para quienes no es nuestro fuerte lo financiero, ¿dónde se aprende a educarse financieramente? ¿Hay cursos que puedas sugerir? Claro, hay muchísimos cursos. Creo que la primera parte de que hablo de educación financiera es que, por lo menos en América y hasta en España, la educación financiera no existe, es nula. ¿A qué me refiero con esto? No nos los enseñan en la escuela, ¿no? Y esto es un tema complejo, porque después estas personas crecen y ponen empresas. Y entonces esas empresas se van administrando financieramente hablando con lo que se aprendió en la vida y con los trancazos que van a dar. Entonces, ¿qué cursos? Pues yo creo que hay muchísimas metodologías. Me ha tocado a mí también dar cursos de finanzas personales. Lo importante aquí es empezar. Yo les puedo recomendar una serie de libros, ¿no?, donde con muchísimo gusto les digo para qué son y qué es lo que se enfocan. Y muchísimas metodologías existen, pero, por ejemplo, en un índice de España que se imita mucho en México es que 7 de cada 10 personas no saben de finanzas. Y de las otras 3, 2 son su conocimiento básico. Entonces, es bastante complejo porque pues realmente la educación financiera es algo que deberían de enseñarse junto con las matemáticas básicas y no se está haciendo, ¿no? Hoy por hoy ya hay empresas que se están dedicando a dar ese tipo de servicios. Nosotros damos también cursos. Hay muchísimos lugares. Puedes empezar desde YouTube, pero lo importante es empezar a ver cómo y hacer una introspección de cómo uno lleva las finanzas. Yo creo que empezamos por ahí, ¿no? Hay un dicho en México que tal cual es que habla sobre eso. Ahorita se me fue el dicho, es en casa de herrero, asador de palo. Casa de herrero, cuchillo de palo, dicen en Venezuela. ¿Cómo? En Venezuela dicen en casa de herrero, cuchillo de palo. Ah,
Lo mismo. Sí, sí, sí. Lo importante es primero revisar qué estamos haciendo, si nosotros lo hacemos o no. Y si no, bueno, ya es el primer paso para detectar qué quieres empezar. Hay muchísimas personas y es bastante complicado ver que hay gente que está empezando a invertir en criptomonedas cuando no traen una educación financiera previa, ¿no? Y pues sí, o sea, es un mercado extra, es un mercado que hay que estudiar y hay una regla de a sin fin que siempre digo, conoce las reglas del juego. Si vas a entrar a hacer algo, primero aprende qué es lo que se está haciendo ahí. Y hay muchísimas personas que dicen, las criptomonedas están creciendo, pues yo voy a invertir ahí y compran y pierden. Y después la pregunta es, ¿por qué perdí? Bueno, la respuesta es, ¿por qué invertiste? ¿No? Porque si yo te digo, ¿estás dispuesto a perderlo todo? Me vas a decir que no. Entonces, ¿por qué entraste en un mercado tan complicado? ¿Por qué entraste en un mercado tan volátil? Y eso es una punta del iceberg, ¿no? O sea, de muchas cosas. El hecho de vender, pues hasta casas para invertir en eso, ¿estás dispuesto a perder tu casa? ¿Estás dispuesto a... Es que ya supe de una persona que ganó mucho dinero. Sí. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué hizo? Hace 3 años lo hubieras hecho. O sea, hay que tener muy en cuenta todas esas variables para hacer inversiones y en criptomonedas, pero así como hablo de criptomonedas, también puedo estar hablando del mercado de derivados, puedo estar hablando del mercado de futuros, mercado de tipo de cambio, Claro. mercado accionario. Entonces, hay que entender cómo funcionan las cosas antes de hacer una inversión, sea cual sea. Tal cual, Sí. tal cual. Tenemos preguntas, Ramón. Venga, venga, láncelas, Bueno, láncelas. muy bien. Dice William, te pregunta, en relación a las pymes latinoamericanas, ¿cuáles son los principales aspectos financieros de los que adolecen? Y la vamos a atar de una vez con esta pregunta de Juan Carlos Gómez, que te la saltaste, pero que también yo creo que tiene de alguna manera alguna relación. Dice David, ¿qué indicadores claves para la gestión financiera de las pymes ves para este 2022? Ahí Creo está. que adolece e indicadores Exacto. claves. Yo creo que la respuesta de todas las pymes, no solo latinoamericanas, sino también en general, es que ninguna pyme tiene administración financiera. Todas las pymes lo que hacen cuando están empezando o cuando son pequeñas es contratar al contador y el contador es el administrador, el tesorero, el financiero, el fiscalista, hasta el veme a traer esto del banco, a veme a hacerme este trámite. Ajá. Es el todo. Y hasta algunas veces hasta paga nómina y corre a la gente, ¿no? La realidad es que eso no es administración financiera. Que un contador lo haga no significa que lo tengas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las actividades de un contador y de un financiero son totalmente diferentes. El contador te va a ayudar mucho a la administración, al control de todas las transacciones de la empresa, además de la parte fiscal. Creen que un contador va a pago de impuestos y ya estuvo, ¿no? O sea, el contador hace muchísimas más cosas. Sin el trabajo del contador, el financiero no puede trabajar. Así se los pongo. Y el financiero se va a dedicar a la gestión del dinero, ¿no? Hay una definición de finanzas que me daba mi profesor cuando estudié, que me encanta, porque estoy totalmente de acuerdo con ella. Y es que explica que finanzas es el arte y ciencia de la administración del dinero. Es un arte administrar el dinero y también es una ciencia. Lleva una metodología. Pero el financiero solo lo que se va a enfocar es generar rentabilidad, generar beneficios financieros, o sea, es decir, económicos, dinero para la empresa. Si se dan cuenta, ahorita que ya lo menciono, uno es control y el otro es gestión y el manejo de los recursos. Las empresas pymes no lo tienen. Entonces, ¿qué es lo primero que adolecen? Es la falta de este servicio, la falta de una persona que se encargue de esto. Y de ahí, el segundo dolor, ya ahora sí que, como decimos aquí en México, ya encarregado el ratón, es las empresas pymes no saben controlar sus gastos, porque no tienen un financiero, ¿no? Entonces, respondiendo temas de métricas, pues primero yo les diría, la métrica esencial de cualquier negocio es la métrica de rentabilidad. ¿Qué es eso? Es
cuál es la ganancia de tus productos, de tus servicios, cuál es la ganancia de la empresa. Ojo, ganancia no se refiere a la entrada de dinero y salida de dinero. Se refiere a cuánto te estás quedando por un producto o por un servicio o por toda la empresa. Y eso es un análisis que todos los inversionistas revisan. Todos los inversionistas que están buscando invertir en una empresa revisan la rentabilidad de una empresa. Otro de las métricas es el famoso EBITDA, ¿no? El EBITDA en español es la utilidad operativa antes de la depreciación y la amortización. ¿Qué indica ese factor? Pues prácticamente lo que te está indicando es con cuánto dinero te estás moviendo o cuánto dinero necesitas para seguir operando la empresa. Es decir, lo mínimo viable para seguir en el mercado. Obviamente, para tener esas métricas necesitas previamente llevar una contabilidad, llevar toda una gestión financiera, ¿no? ¿Qué te van a decir eso? Por ahí me hacen luego una pregunta de ¿cuánto es bueno? Depende. Depende de la empresa, depende del sector y depende de cómo estás. Obviamente lo importante es que sean positivos, pero hay empresas que operan a un nivel negativo y son millonarias. Si yo les dijera que Uber tiene pérdidas millonarias, y así es como están operando. ¿Por qué? Porque tienen una estrategia a largo plazo. ¿Depende de qué? Pues de la forma en cómo se está llevando la gestión, depende de la forma, el sector. El sector tecnológico tiende a hacer mucho este tema de las pérdidas. Te iba a comentar, ¿no? Netflix, Sí. Netflix por muchos años dio pérdidas y sin embargo, mira, Sí. es una de las empresas con mejor equity, por lo menos equity de marca y eso se va reflejando poco a poco en esa rentabilidad, ¿no? Tenemos más preguntas. Armelis dice, hola, buenas tardes. Mi pregunta es cómo se hace asesoría para una pyme que se está iniciando. Me explico, que solo tiene su registro mercantil. ¿Cuál es el procedimiento básico? Bueno, pues el procedimiento básico es primero aterrizar a la pyme. ¿A qué me refiero con esto? Cada país tiene sus propias leyes, sus propias gestiones, sus propias circunstancias. Te voy a platicar cómo es en México, que puede ser muy similar en todos los demás países. El tener el registro, en este caso se llama RFC, el tener ese registro solo puede suceder si ya hiciste la parte legal. Es decir, si ya constituiste la empresa ante las autoridades o ante una autoridad competente que lo avale el gobierno. Y de ahí ya empiezan a hacer la empresa. Pero eso no significa que ya es la gestión de la empresa en sí misma. Antes de haber hecho eso, tuviste que haber hecho un análisis financiero, económico, para determinar si el que naciera esa empresa es justificable. Y antes de esto es algo que le conocemos como el modelo de negocio, es aterrizar qué es lo que vas a hacer. Muchas empresas dicen, ¿saben qué? Voy a poner una panadería porque cocino rico. Pero nunca hicieron un modelo de negocio. Claro. Solo una idea de negocio, es decir, se me ocurrió que podía hacer esto y lo hice. Y hay empresas que llevan 30, 40, 50 años operando como ideas de negocio. El modelo es lo que te va a decir cómo generar esos ingresos. Pero ya que hiciste todo este recorrido del modelo a ver la viabilidad, porque eso te va a decir cuánto vas a necesitar invertir, etcétera. Ya decidiste empezar a poner en marcha, ya hiciste el nacimiento ante el gobierno de la empresa. El siguiente paso es crear las fases preoperativas. ¿A qué me refiero con eso? Pues simplemente cómo vas a gestionar la empresa. ¿Cuándo vas a tener un área de finanzas? ¿Cuándo vas a tener un área de marketing? ¿En qué momento vas a hacer inversiones? ¿Qué necesitas para operar? Comprarlo, ¿no? Y todo eso va incluyendo algo que se llaman las políticas contables, las políticas empresariales, hasta cómo vas a gestionar la empresa, es decir, qué posición va a tener cada quien, qué actividades va a realizar cada quien. Todo eso son políticas. Y las empresas en general, en vez de dedicarle una semana a hacer esto, por decir algo, de una forma ejemplificada, se lanzan,
lo hacen y de repente ya nadie sabe quién está manejando el dinero, todo el mundo se dedica a hacer lo que le gusta, entre comillas, y de repente dos personas están haciendo la misma actividad. Y solo se dedican a dos cosas, vender y darle el servicio. Cuando atrás viene todo un factor que es la administración de empresa. Y existe gente dedicada a ello. No es el contador te va a dar una parte, pero sí necesitas tener toda esa parte bien controlada, porque si no, la persona de ventas lo único que va a dedicarse es a vender. Si le dan el Claro. servicio, no, es otra cosa. Pero ¿cómo vas a saber cuánto vas a vender, no? Porque si yo digo, yo voy a vender 1,000,000 de pesos y los vendí, 1,000,000 de pesos, dólares, lo que quieran, no importa. ¿Tengo la capacidad para atender a esos clientes? Y entonces, si tengo esa capacidad, ¿es la capacidad instalada máxima o apenas es lo poquito que tengo? Todo ese tipo de cosas son las que hay que ver previamente a iniciar. Ahorita lo platiqué de una forma muy general, pero habría que ver el caso concreto de cada una de las empresas, ¿no? Pero eso es como, vamos a decirlo así, la línea que debería de seguir un tema de consultoría y un tema de creación de empresas, ¿no? De cómo iniciar, ¿no? Desde cero. Una pregunta que complementa esto. ¿Qué es mejor, David? ¿Qué prefieres tú? ¿Que te contrate alguien que está empezando, así como lo plantea Armedi, o alguien que ya está rodado y que va a ser más dolor de cabeza por ahí transformar financieramente esa empresa? ¿Qué cosa es mejor? ¿Qué es más bueno, qué es más fácil? No sé si es más fácil, pero ¿qué le gusta más a un consultor? Mira, creo que esa respuesta va con dos vertientes. Una es, ¿qué es más fácil? Pues obviamente empezar algo desde cero porque lo naces desde tu perspectiva, ¿no? Y es más Claro. fácil algo que venir a reparar. ¿Qué es lo que le gusta más al consultor? Eso ya es un tema del perfil del consultor. Hay consultores que son conocidos como consultores de guerra, que son consultores que se dedican a entrar a una fase crítica, sacar a la empresa de ahí y se van. Hay otros consultores de creación, que es decir, van ahí poco a poco, van haciendo, van generando y van generando ese impacto. Si la pregunta es ¿cuál me gusta a mí? Yo creo que la respuesta es la empresa que quiera cambiar. No me importa si es de inicio o si está a la mitad. Lo importante es que podamos trabajar en conjunto. En este caso, dentro de la metodología de Sinfín, siempre trabajamos junto al cliente, no le trabajamos al cliente. Siempre vamos de la mano con el cliente, viendo qué es lo que quiere desarrollar y qué no. Lo que quiera desarrollar, lo vamos a desarrollar. Lo que no, aunque yo le ponga la mejor metodología del mundo, no se va a desarrollar y no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como consultores en general? Que el cliente esté abierto a este cambio, que esté abierto a estas partes. Habrá cosas que le va a costar trabajo, pero justo ese es nuestro trabajo, ¿no? Ayudarle a que no le cueste tanto trabajo o darle esa confianza que poco a poco se van a ir resolviendo tema particular de cada consultor. Tenemos un Qué par de bien. preguntas más antes de cerrar el programa, pero primero me encantaría, William López nos hace un comentario, una consulta y me gustaría respondérsela. ¿Pudieran precisar el objetivo de este espacio? ¿Está previsto seguir manteniendo contacto en caso de estar orientado a generar un espacio para promover consultoría? Me interesa, he tenido algunas experiencias en relación a la consultoría en gestión. William, Conversaciones Trascendentales forma parte de un ecosistema de consultores, de profesionales independientes en América Latina. Este es un espacio más inspiracional que otra cosa. Nosotros sí tenemos otros espacios donde nos sentamos a hablar de negocios y a generar negocios entre todos los consultores que forman parte de la comunidad, que es el C7 puntualmente. Y con mucho gusto, si bien este no es el espacio, lo que voy a hacer, Mari, es que voy a pasar una Sí, invitación a una reunión informativa a las personas que están participando, por si cómo acaso no. les interesa. Pero este es un espacio más de inspiración, este es un espacio para co-crear conocimiento y generar ese ecosistema. Lo hacemos una vez al mes, conversamos sobre un tema relevante para los profesionales independientes, para los consultores, para las pymes en Latinoamérica. Hace 3 meses tuvimos un programa con una experta en recursos humanos llamada Nora Ferrone,
Ujú. quien nos habló justamente sobre el tema del nuevo comienzo profesional y cómo empiezas tú esa vida como consultor después que se te acaba la carrera profesional. O, por ejemplo, ay, se me fue el nombre de la persona experta en comunicaciones que estaba en Córdoba. Ah, sí, de Se me olvidó. Focaba. Sí, la Claro, representante de Focaba que ella manejaba, que sí, habló sobre los gremios, la los importancia gremios, cómo lidiar con los pyme, gremios. Ujú. la importancia para una pyme estar agremiada, y por qué es mejor ir en grupo para una pyme que estar individual en un contexto, ¿no? Este espacio Exacto. es básicamente inspiracional, es para abrirte la mente, para que tú preguntes las dudas, y para que conversemos y, como dije y digo yo, en el peor de los escenarios nos conocemos. Nos conocemos y probablemente seamos amigos para la vida. Carlos Rodríguez, con esas preguntas picantes que él tiene, ¿no? Picante. Ay, amárrate los pantalones, David, que Ahí viene. ahí viene la pregunta de Carlos. Me preocupa para las personas que no están en temas económicos hablar de crecimiento cuando lo que se trata es de una recuperación de la caída producida por la pandemia. Sobre ese bajo crecimiento proyectado para Sudamérica estará relacionado con las tendencias ideológicas de izquierda de las últimas elecciones, Perú, Chile ahora y quizás Colombia. En Brasil hay una incógnita y de Argentina y Venezuela ni hablemos. Dura, 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 dura. Vamos, Dura. David. Bueno, primero, los datos económicos que se manejaron, sí estamos hablando de un crecimiento y por eso hice hincapié a que ese crecimiento es para llegar a los números prepandémicos, ¿no? O sea, es decir, ¿esto qué quiere decir, no? Que va a haber un crecimiento del año anterior contra este año, pero eso no significa que estemos recuperados. Habrá países que podrán estar llegando a esos niveles, otros países que ya lo superaron, otros que ni en 2, 3 años estarán llegando. ¿Qué es lo importante para la pyme? Saber que existe este tema de crecimiento para esa recuperación. ¿Por qué? Porque no solo es darles la esperanza y decirles todo va a salir, no. Es también el hecho de saber qué podemos hacer hoy para poder sumarnos a ese crecimiento. Claro. Con respecto a los temas de las tendencias, México tiene su gobierno izquierdista y hay muchos países que ya están con su gobierno izquierdista. Y ahí yo diría este comentario, no quisiera entrar a un tema polémico de si apoyo a la izquierda, a la derecha, al centro o a quien ustedes quieran, pero empresas ha habido antes, empresas ha habido después, y lo importante es saber cómo aprovechar las corrientes para, para poder salir adelante. ¿Cómo las vamos a aprovechar? Pues hay que ver, ¿no? Hay que conocer, hay que trabajar, pero también hay que informarnos, ¿no? Creo que es importante, hay que aprovechar todo lo que tengamos a nuestra disposición. Si hoy el gobierno quita algo y mañana lo vuelve a poner y todo, pues habrá que sumarnos a la ola, ¿no? Algo sobre esto es que me gusta mucho pensar en el surf. En el surf, cuando vienen olas, muchas personas corren. Y en este sentido, pues sí, lo que quieren es evitarse mojar, y lo que quieren evitar es que se los lleve la marea, etc. Los surfistas lo que hacen es aprender a montar la ola, ¿no? ¿Qué es eso? Pues prácticamente aprender a utilizar eso a su favor. Si es una ola muy picada, si es una ola complicada, lo único que les va a pasar es, pues cayeron de la tabla, se mojaron y salieron para adelante, ¿no? Entonces, yo aquí lo que los incito es mucho a revisar todo esto, cuáles son las fortalezas de su empresa, cuáles son esas debilidades que tenemos que aprender a sortear. Y la parte económica sí va a haber complicaciones, pero bueno, siempre se va a poder salir adelante, ¿no? Tocaste un tema que yo creo que si Carlos, tú y yo nos tomamos un café, vamos a estar horas hablando, ¿no? Un café virtual, esos cafés virtuales tan buenos que los tomamos. Y básicamente, David, tú dijiste un tema que inevitablemente me tengo que ir a mi experiencia en el mundo corporativo cuando yo era vicepresidente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Nestlé. Yo tenía una presentación para cuando los suizos venían a Venezuela y después cuando venían a la Argentina, que se llamaba El precio de hacer negocios en populismo, ¿no?
Y el precio de hacer negocio populismo se basaba en un trade-off, decía yo, ¿no? O sea, yo te dejo que me congeles el precio de la leche. Esto era así como te lo estoy diciendo. Gobierno, congélame el precio de la leche, pero yo quiero ganar en chocolate, en Nesquik, en todas las demás categorías. Y ahí trabajaba, era una comunicación muy cercana al financiero, ¿no? Y bueno, y David y Carlos, que estuvo en Venezuela, también creo que con Coca-Cola, si mal no recuerdo, estoy seguro que vivió cosas muy similares. Pero, ¿a qué vamos? Más allá del, como tú lo dices, no vamos a entrar en polémica política, pero más allá de eso, la empresa tiene que tener la flexibilidad y mantenerse en ese equilibrio, porque está en un sitio para hacer negocios, no está en un sitio para hacer política, ¿no? Y eso es importante. Mari, ¿alguna otra pregunta? Ya estamos cerrando el programa porque normalmente estos programas son de 20 minutos y hoy se nos fue David de las manos. Yo quería hacerte... De las manos. Yo tenía preguntas sobre cuánto le cobra un consultor a un cliente. Si me lo puedes decir así rápido. Tú eres consultor. ¿Cómo sé yo cuánto cobrarle a un cliente? Antes de pasar a la pregunta de cierre que la va a hacer Mari, que la hicieron por allí. Ok. ¿Cuánto? Pues ahí depende. Me choca esa palabra, ¿no? La verdad es que el depende es una palabra que me molesta porque no siempre es depende. ¿De qué es lo que va a justificar tu precio? Es de tu experiencia, de cuánto estás esperando ganar y sobre todo cuánto el mercado está esperando pagar. Entonces, con respecto a eso, pues como bien saben algunos de ustedes, les ayudé con una calculadora y mencioné dos factores, ¿no? El factor de cambio y el factor del servicio. Una cosa es, en el factor de cambio es la oportunidad por darle un servicio a un cliente y no a otro, y en el factor, pues por hora es cuánto pienso cobrarle a ese cliente en particular. Yo creo que bajo este mismo esquema, la respuesta es, hay que saber muy bien qué vamos a gastar, en qué vamos a utilizar, y nuestra hora también cuenta. No solo cuenta económicamente hablando, sino también cuenta el hecho de una investigación, el hecho de simplemente leer el de una reunión, o el costo de oportunidad también, que es muy importante, el costo de oportunidad de no estar con la familia a cambio de estar trabajando. Entonces, todo ese tipo de cosas son ahora sí que los factores que hay que evaluar y empezar a estandarizar. ¿Cuánto? Va a depender mucho de cada uno, a qué se están dedicando, quién es la empresa. La verdad es que hay un sinfín de factores, ¿no? Pero yo les podría decir que en resumen es eso, ¿no? O sea, saber cuánto nos podemos, cuánto valemos, vamos a decirlo así, con todo esto que estoy hablando, y cuánto espero ganarle de acuerdo a mi experiencia. No es lo mismo que yo me salga a dar consultoría cuando apenas estoy estudiando en la universidad a cuando ya tengo un doctorado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que evaluarlas, y también depende cuánto trabajo va a ser, ¿no? Al final del día, como consultor, el pago debe estar relacionado también mucho a las horas, ¿no? Pueden ser muchas horas de investigación solo para decirte sí o no, pero esas horas también cuentan. Y hay otras que solo como una asesoría de una hora, pues yo tengo todo el conocimiento, tú me preguntas y yo te aclararé, y no es lo mismo. Entonces, yo creo que esa es la respuesta. Espero haberla contestado lo más certero posible, pero esa es la respuesta. No, muy bien. Justamente, sí, Mari, y yo soy testigo de que justamente esos tips de David que nos dio, cuánto cobrar nuestra consultoría, fueron increíbles. Bueno, sí. Eso sí forma parte del C7, y hay que pertenecer a ese grupo donde intercambiamos, y ese es el tipo de cosas de las cuales hablamos. Mari, ¿alguna pregunta de cierre? Porque mira, son las 7:57. Hemos batido récord. Nunca yo creo que ningún programa había excedido los 30 minutos. Yo creo que el de Nora, fue el único. Y esto, David, increíble. Bueno, la pregunta de cierre, y creo que vamos a tener que en algún momento hacer otro programa con otro David. programa, y también hacerle llegar a David preguntas que están acá que no hemos podido contestar. Pero yo, para cerrar,
te preguntaría, tú estás ahora moviéndote de haber pertenecido a una corporación como FENSA, de haber trabajado a nivel latinoamericano, internacional, y hoy sos un consultor. Tres condiciones que tiene que tener alguien que quiere dedicarse a la consultoría, ponderadas como las más importantes para ti, desde tu mirada. Primero, conocer tu público. ¿Qué quieres hacer? ¿A quién le quieres dirigir? ¿Y por qué? ¿No? Esa es la primera. La segunda es en qué eres bueno, pero sobre todo no en qué eres bueno y qué te gusta, sino en qué puedes causar mayor impacto de lo que eres bueno. El impacto va a ser mucho más importante que muchas veces que a lo que te has dedicado, porque yo puedo hacer 1000 cosas, pero el impacto solo va a ser en una o dos. Y la tercera es mucho la parte de la especialización. Hoy por hoy el mercado existe y te dicen, yo soy consultor de todo lo que necesitas, ¿no? Y la respuesta es, bueno, es que necesito a alguien que se especialice, ¿no? Entonces, las tendencias a día de hoy es especializarse en un sector, en un servicio, ¿no? Por ejemplo, aquí quisiera platicar, Asinfin tiene un servicio que se llama Financial Controller. El servicio de Financial Controller es un servicio especializado en creación de áreas, o bueno, en algunos casos, departamentos de áreas financieras para las pymes. Lo que nosotros hacemos es crear un departamento de finanzas. Sí, incluye contabilidad, administración, pero en realidad es todo un departamento de finanzas para las pymes, para que tengan todo este equipo que podría tener un Coca-Cola, FEMSA, un Nestlé o una empresa de gran tamaño, enfocada a la pyme. Y a lo que se dedica es justamente a eso, estar analizando de forma constante, continua, la información de la pyme para ver cómo atacar algún tema, ya sea temas de ventas, ya sea temas de cartera de que el cliente ya no me pagó, de, oye, es que mi control de gastos, es que vendo 20,000 productos, ¿cuál me conviene? Todo ese tipo de cosas se dedica sin fin a estar analizando de forma continua. Lo que nosotros estamos especializándonos son en dos cosas. Uno es la administración financiera de la empresa, es decir, la creación de este departamento, y la otra es la consultoría especializada. Es decir, hay gente que te dice, ¿sabes qué? Me encanta, pero no quiero todo el departamento. Solo me interesa que me ayudes en este particular. Perfecto. Eso es una consultoría especializada. En México, por ejemplo, de financiamiento, a nivel Latinoamérica, podemos hacer un producto que se llama FODA financiero, un análisis de rentabilidad del negocio. Y entonces, son cosas en las que nos estamos especializando. Oye, haces esto otro. Sí, lo puedo hacer, pero la realidad es que nos estamos enfocando en ese tipo. Nos vamos a las pymes, a la MIPYME, a la micro, pequeña, mediana empresa. Esas es las personas a las que queremos generarle mayor impacto. Y por el otro lado, darles un servicio como si fueran una gran empresa, ¿no? Me encantó, ¿eh? Me encantó. Sé que tenemos más preguntas, te las vamos a hacer llegar para que después se las respondas. Y Ramón, bueno, siguen llegando comunicados de que quieren conocer más de los que hacemos en otros espacios, así que la Bueno, invitación que tú los podemos lanzaste me parece invitar. fantástica. Sí, los podemos invitar sin ningún Sí, tipo de problema. Y como yo siempre sí. digo, en el peor escenario nos vamos a conocer y nos vamos a hacer amigos. Y pasar un buen momento, porque siempre Bueno, tenemos esa onda de pasar un buen momento. pasar un buen momento va a existir siempre. Eso ya ni lo menciono porque es obvio. Algo que hacemos es disfrutar el proceso. Es disfrutar el Totalmente. proceso. Bueno, mis amigos, de verdad, David, muchísimas gracias. No, Gracias. apenas, pues, siento que quedaron muchos temas en el tintero por tratar, pero la verdad es que estamos apenas comenzando el año. Febrero, enero es para calentar motores. Ya febrero encendimos la máquina y la vamos a arrancar. Y estas recomendaciones son vitales. Una pyme, ¿qué hacía una pyme? Un consultor, ¿cuánto cobra? ¿Cómo lo cobra? ¿Cuáles son las variables? Son temas que van a ser súper sensibles. Bueno, y por supuesto, ¿no? El nombre del juego. Porque aquí el juego no tiene otro nombre que no sea rentabilidad. En tu Totalmente. caso, como consultor, rentabilidad. Mis amigos, Exactamente. muy buenas noches. Los esperamos, Marisabel y yo los vamos a estar esperando
el próximo mes en un nuevo espacio de conversaciones trascendentales. Buenas noches y hasta una próxima. Gracias, David. Hasta la próxima. Gracias. Lo volvemos a hacer con muchísimo gusto. Gracias a todos. Seguro. Chao. A ti. Chao.